Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. A nombre de Idania Chirinos y de todo este equipo les doy la bienvenida. Mi nombre es Yoely Ramírez. Como siempre, la invitación a que se comuniquen con nosotros, que reporten sintonía a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla y también, por supuesto, a mis cuentas personales. Comenzamos. Venezuela vuelve a ser el motivo de enfrentamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia. El secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, aseguró hoy que Nicolás Maduro todavía manda, pero ya no tiene la capacidad para gobernar. Resaltó que la situación del pueblo venezolano sigue empeorando mientras el país se desmorona. Pompeo habló este lunes sobre Venezuela con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al margen de la reunión del Consejo Ártico que comenzó este lunes en Finlandia. Lavrov, por su parte, advirtió que una acción militar de Washington en territorio venezolano sería catastrófica. No quiero decir nada más aparte de que deje clara nuestra opinión que los venezolanos merecen una democracia que no tenga ningún partido extranjero al mando de su país o que esté involucrado en su país de manera consistente, de manera militar. Así que queremos que los cubanos salgan, queremos que salgan los iraníes, queremos que salga el ejército de Rusia. Tuvimos esa conversación y empezamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían ser capaces de encontrar una manera de avanzar al lugar correcto, pero tendremos más conversaciones. Durante mis contactos con mis colegas estadounidenses, europeos y sudamericanos, no vi ningún partidario de una solución militar imprudente en Venezuela. Espero que este entendimiento general se ponga en práctica y no haya una solución militar porque sería catastrófico. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Antonella Amari, directora asociada del Center for Latin American de Atlas Network. Antonella, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, ¿cuál es el saldo de este primer encuentro entre Pompeo y Lavrov después de que los mandatarios tanto de Rusia como de Estados Unidos se reunieran? ¿Es un paso adelante? Yo creo que es importante tener en cuenta una cuestión central, que es intentar oponerse a todo tipo de negociación que implique, por supuesto, pactar con criminales, ¿no? Creo que ese es hoy el centro del eje de lo que debería ser la importancia de la situación, de la política exterior principalmente respecto de Venezuela desde los Estados Unidos. Creo que eso ha estado muy claro. Estos últimos días se ha conversado bastante sobre la cuestión, sobre la presencia de países como los Estados Unidos o Colombia, Brasil en el mismo territorio venezolano, pero por supuesto hay que tener en cuenta que Venezuela se encuentra intervenida hoy en día, ¿no? Se encuentra intervenida, por supuesto, por países como Cuba, que desde hace ya largas décadas, desde lo que es el G2 cubano, que es el órgano de inteligencia de los hermanos Castro, se está operando allí, intervenida por Irán, por Rusia, por supuesto, aquí estamos viendo la gran presencia de Rusia dentro de la toma de decisiones en Venezuela y, por supuesto, también un país que está tomado por las peores mafias. Venezuela se está enfrentando, los venezolanos de bien se están enfrentando a un Estado criminal, a una de las peores mafias organizadas a lo largo de América Latina, un país tomado, por supuesto, por Hezbollah, por el G2 cubano, por la FARC, por ELN. Creo que hay que seguir insistiendo. Ahora, ¿quién es quién en el régimen venezolano y cuáles son realmente las negociaciones que se están dando? Porque vimos a un Lavrov con Pompeo, pero también hemos visto a un Lavrov con Jorge Arreaza. ¿Qué se está negociando y quién tiene el poder sobre qué cosas? Bueno, por supuesto, bien sabemos que dentro del régimen no es únicamente Nicolás Maduro quien opera, ¿no? Esto es algo sabido. Desde Cuba es donde se han tomado las direcciones y las directivas a lo largo de estos años, incluso en lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez. Pero por supuesto hay que tener en cuenta personajes como Diosdado Cabello, quien tiene un gran rol dentro de la toma de decisiones en Venezuela, y por supuesto entender lo que es el aparato militar y lo que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela, unas Fuerzas Armadas que poco a poco van resquebrajándose, ¿no? Pero creo que hoy hay que tener en cuenta cuál es la salida verdadera a todo esto y hay que seguir insistiendo. Por supuesto, el camino tiene que seguir siendo el de insistir en que la Asamblea Nacional aplique y sancione el artículo 187, inciso 11 de la Constitución Nacional, lo que permitiría las misiones extranjeras a lo largo del país, y por supuesto también tener en cuenta el R2P, que es la responsabilidad, por supuesto, de proteger por parte de la ONU, de las Naciones Unidas, que con estos dos artículos, con estas dos herramientas, Venezuela podría empezar a salir adelante, pero se necesita también
una amenaza real por parte de los Estados Unidos para que finalmente Rusia empiece a tener en cuenta que esto es mucho más que unas simples palabras. Pero Pompeo decía, Maduro todavía manda, pero ya no gobierna. Entonces, ¿quién gobierna y con quién está negociando Estados Unidos? Las negociaciones con ciertos militares, todo lo que ha sido la operación que se ha dado en estas últimas semanas, principalmente a partir de lo que fue el 1 de mayo y esta salida que se estaba planteando desde la presidencia interina del presidente Juan Guaidó, eso había sido, por supuesto, una organización de una negociación con ciertos militares dentro del mismo régimen, eso hay que tenerlo en cuenta, el régimen que se está empezando a pasar de lado a lado, pero Diosdado Cabello es hoy la persona, que por supuesto la persona no solamente hoy, sino a lo largo de todo este tiempo que ha jugado un rol importante, ¿no? Y es la cúpula de Cuba, desde La Habana, que han sido los que han tomado la decisión desde el principio, desde el comienzo, a lo largo de Venezuela. Porque, por supuesto, creo que hoy la situación radica ahí. Creo que tenemos que tener en cuenta también la conversación que ha tenido, por supuesto, el presidente Donald Trump con Putin. Y creo que eso va a ser fundamental para empezar a repensar la salida, pero la amenaza tiene que ser real, tiene que haber una amenaza fuerte para que Rusia y el resto de los países que todavía están teniendo una gran intervención dentro de la misma Venezuela empiecen a sacar sus pies de encima del territorio venezolano. Sin embargo, Lavrov decía que no había detectado que nadie estuviera a favor de la intervención militar, pero Estados Unidos ha dicho que en todo caso sería legal. ¿Realmente con qué apoyo podría contar Estados Unidos a nivel Latinoamérica o dentro de los opositores, dentro de la margen de la oposición en Venezuela? Yo creo que respecto de otros países y otros gobiernos, lo que respecta al Cono Sur, siempre se ha tenido una presencia en términos de apoyo democrático, apoyo de palabra, por supuesto presidencias como la de Mauricio Macri o el presidente Sebastián Piñera, pero creo que acá hoy lo que es crucial es entender el rol también geopolítico de países que en este caso sí tendrían una incidencia dentro de lo que sería esta situación, como Colombia, por supuesto, y Brasil, dos presidentes que hoy han demostrado también cierta fuerza y determinación respecto de la situación venezolana, porque también les toca directamente y de lleno en sus mismos territorios, no por una cuestión fronteriza, por una cuestión geopolítica, pero creo que el primer paso sería empezar por ahí. Por supuesto, tener el respaldo de los Estados Unidos sería fundamental, algo que se está hablando y que el presidente Donald Trump de hecho ha tenido en cuenta desde el principio, ha tenido todas las opciones arriba de la mesa. Lo que es importante es empezar a descartar la opción de negociar con estas mafias criminales, porque con las mafias criminales no se puede negociar, sino que hay que sacarlas por la fuerza, porque son personas que no se van a ir por el bien, no se van a ir porque no tienen tampoco ningún incentivo en dejar el poder. No son las mafias realmente organizadas, es un Estado criminal, y hay que tener en claro que tampoco es una guerra civil, porque se ha hablado mucho de eso. En Venezuela no hay una guerra civil, hay una guerra declarada por un Estado mafioso a los civiles venezolanos que hoy se están enfrentando a un régimen dictatorial de 20 años y con el que no pueden solos. Es evidente que durante estos 20 años Venezuela ya no puede sola, ya no puede seguir sola. Vemos que los jóvenes que están haciendo frente a esta dictadura, los que pelean en las calles, son jóvenes que por supuesto y probablemente no comen durante semanas, no comen durante días, no tienen acceso al agua potable, a la electricidad, a medicinas, tienen familiares que se mueren constantemente y no tienen las fuerzas necesarias para hacer frente a esta gran mafia que es el régimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Por eso es importante seguir insistiendo en la aplicación del artículo 187, inciso 11 y el R2P. Pero cuando dicen que una intervención militar sería catastrófica, ¿se están enseñando los dientes o están dando un espacio para una negociación? Yo creo que puede haber espacio para una negociación, que es un poco lo que están intentando demostrar desde ese sentido, pero creo que es importante tener en cuenta que esto es urgente, que los tiempos en Venezuela ya no dan para seguir en esta cuestión de las negociaciones. Se ha intentado muchísimas veces y, por supuesto, vemos en este momento la injerencia de otros países en el territorio venezolano. Cuando hablo de otros países, hablo, por supuesto, de Rusia, hablo, por supuesto, de Cuba, que son quienes al fin y al cabo están tomando las decisiones por el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y los militares que los rodean. Así que la intervención en Venezuela ya está dada, ya hay una intervención por parte de estas mafias y por parte de estos gobiernos aliados del régimen de Nicolás Maduro. Lo que importa hoy es rescatar a Venezuela de las garras de este comunismo, de las garras de este gobierno del mal. Ahora, después de la semana pasada que se inició la Operación Libertad,
hablemos de tiempos, tanto para Juan Guaidó, para la operación, como de Nicolás Maduro. ¿Qué se espera para las siguientes semanas, los momentos claves? Bueno, la verdad que se esperaba que el desenlace se diera mucho más rápido. Por supuesto, estuvo también la presencia y la situación con la que muchos nos encontramos cuando despertamos y vimos que Leopoldo López también estaba en la calle, estaba acompañando aparte de esta operación, algo que tampoco no se había tenido muy en cuenta en el desenlace de lo que iban a ser las negociaciones, y por eso fue un poco la desestabilización de la situación. Creo que hoy los tiempos se están dando de una manera importantísima. Hay que tener en cuenta lo que decíamos recién, de que los venezolanos están hoy muriendo de hambre. No nos olvidemos que van 4 millones de venezolanos que ya salieron del país, un éxodo mucho más grande de lo que es el caso sirio incluso. Así que es importante apurar los tiempos y empezar a actuar. Por eso hay que seguir insistiendo, y es lo que está haciendo hoy el pueblo venezolano, insistir en que exista y se dé finalmente una acción humanitaria militar que pueda sacar a este régimen del poder. Te agradezco, Antonella Martí, directora asociada del Center for Latin America de Atlas Network. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 11:19 de la noche en España. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. En España es noticia que fue suspendida la audiencia que estaba prevista para hoy de Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Carvajal permanece en prisión provisional a la espera de que se resuelva la petición de su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Hasta que no nos instruyamos en el contenido de esa declaración, en el alcance, en el proceso de extradición, pues le he recomendado que no preste declaración. Cuando yo evalúe la situación jurídica del señor Carvajal, pues tomaremos la decisión correspondiente respecto a su declaración. La suspensión, más concretamente, se produce a instancia mía como nueva defensa, puesto que hay que estudiar si es la línea correcta en la defensa de sus intereses. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Porque se decía que él había solicitado esta comparecencia para dar información. Bueno, eso ya se dirá en el momento correspondiente. Ahora mismo no le puedo adelantar nada porque yo me acabo de hacer cargo de la defensa, no soy el que pidió la declaración voluntaria. Es noticia el acercamiento que intenta el jefe de gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, para intentar el respaldo necesario que le permita formar gobierno. El líder del Partido Socialista necesita llegar a acuerdos para conseguir la mayoría en el Congreso y así ser ratificado como jefe del Ejecutivo. Hoy Sánchez se reunió en primer lugar con Pablo Casado, del Partido Popular. En el encuentro también trataron varios temas internacionales, entre ellos la situación de Venezuela. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día comenzaron las reuniones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los líderes de otras fuerzas políticas para intentar alcanzar los acuerdos que él necesita para ser ratificado como presidente del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Luego del triunfo del presidente Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales, este lunes el líder socialista inició sus acercamientos con los representantes de las otras fuerzas políticas para intentar alcanzar acuerdos que le permitan conseguir los apoyos que le hacen falta para ser ratificado nuevamente como presidente del gobierno. Su primera reunión fue con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Al salir del encuentro, Casado aseguró que su partido hará una oposición fuerte. Vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme pero responsable, reivindicando aquellas cuestiones que consideramos que son fundamentales para el futuro de España. Pero sí que le he pedido que no dependa de los independentistas, es decir, que España no dependa de aquellos que no creen ni en su unidad ni en su igualdad de ciudadanos libres e iguales. Pero también Casado confirmó que hablaron de política internacional. En ese marco se trató la situación del político venezolano Leopoldo López al interior de la residencia del embajador español en Caracas. Pero también en la defensa de las libertades, en una cuestión que nos preocupa mucho, como es la situación de Leopoldo López, que está en la embajada española y que hemos planteado la necesidad de que tenga libertad para hacer su propia labor frente a la dictadura de Maduro y que España esté del lado de un país hermano y también liderando la respuesta a nivel europeo
en esta cuestión. Sánchez obtuvo 123 escaños en el Congreso en las elecciones de este 28 de abril, pero necesita mínimo 176 votos para ser electo en primera votación con mayoría absoluta. Si no lo consigue, deberá someterse a una segunda votación, en donde será suficiente tener más votos positivos que negativos para ser investido con mayoría simple. Televidentes de la tarde, y este martes continuarán esas reuniones. Serán con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el hallazgo de los restos de un avión privado que desapareció en el centro del estado de Coahuila, en México. Un avistamiento aéreo permitió ubicar el aparato que cayó a tierra entre los municipios de Musquis y Ocampo, en una zona montañosa de difícil acceso. Hasta el momento no hay una cifra oficial de desaparecidos, aunque versiones de prensa indican que no hubo sobrevivientes. La aeronave despegó el domingo del Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, en Estados Unidos, con destino a la terminal aérea de Monterrey, en Nuevo León, trasladando a 10 personas que asistieron a la pelea del boxeador Saúl Canelo Álvarez. Es noticia de Panamá, donde por un estrecho margen el opositor Laurentino Cortizo es el virtual ganador de las elecciones presidenciales. El Tribunal Electoral anunció la victoria del candidato del Partido Revolucionario Democrático sobre el aspirante del Movimiento Cambio Democrático, Rómulo Roux, la formación del expresidente Ricardo Martinelli. Cortizo obtuvo 33% de los sufragios frente a 31% de Rómulo, quien no ha aceptado los resultados por la corta diferencia. Incluso el político abrió la puerta a la presentación de impugnaciones por presuntas irregularidades durante la jornada electoral. La de este domingo fue una jornada atípica en Panamá. Normalmente sobre las 7 de la noche, hora local, el ente electoral ya suele tener una tendencia irreversible, pero el estrecho margen entre los candidatos presidenciales extendió la espera de los electores. Sobre la medianoche, el ente electoral anunció quién sería hasta ahora el virtual ganador. Se trata de Laurentino Cortizo. Durante su discurso de victoria prometió independencia. Voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. Tengan la absoluta seguridad de que Nito Cortizo no va a hacerle los mandados a nadie. Yo me debo a ustedes, a Panamá, a su gente. No es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie. Además de hacer un llamado a la unidad del pueblo panameño. Convoco a todos los panameños a unirnos en el esfuerzo nacional de enderezar el rumbo, de rescatar a nuestro país, de reactivar la economía, de dejar atrás nuestras diferencias y construir puentes que nos lleven hacia adelante. Y es que la corta diferencia entre los aspirantes ha generado tensión política. Con el 95,89% de las mesas escrutadas, el opositor obtuvo 636.037 votos para un 33,20%, mientras que Rómulo Roux obtuvo 594.387 votos para un 31,02%. Solo los separa una diferencia de 41.650 votos. Es por eso que Rómulo Roux señaló que todavía no reconoce los resultados. El candidato señaló que va a esperar a que su partido Cambio Democrático reciba todas las actas del proceso electoral. Le doy la bienvenida a Harry Brown Araúz, politólogo, doctor en ciencia política. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Bienvenido. Buenas tardes. Quisiera que nos ayudara a explicarle a nuestro auditorio en dónde podemos ubicar al presidente virtual de Panamá. Algunos dicen como su origen, que es socialdemócrata, otros lo ubican en el centro izquierda o en el centro derecha. ¿Dónde lo podríamos ubicar? No, mira, gracias por la entrevista. El Partido Revolucionario Democrático, al inicio de su historia, fue un partido socialdemócrata, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido moviendo hacia la derecha, y la agenda más importante de reformas económicas en la década de los 90, reformas de tipo neoliberal, precisamente las realizó el PRD. Así que ahora es un partido de centro derecha con un pasado de centro izquierda. ¿Y eso qué significa para los panameños? ¿Qué cambios se podrían percibir? Mira, yo creo que es bastante evidente que la población panameña no ha apostado por el cambio.
por lo menos ese 30% de la población que votó por el candidato ganador Laurentino Cortizo. La apuesta ha sido sobre todo por la estabilidad, por el status quo. Posiblemente se han buscado a un partido que, digamos, tiene una mejor organización más sólida para aguantar y para administrar el Estado, la administración pública. Pero realmente no se espera que haya cambios profundos en Panamá. ¿Qué mensaje envía el nivel de participación ciudadana, la alternancia, porque ha ganado un partido que no ganaba hace 10 años, el hecho de que los candidatos de los partidos de expresidentes tampoco ganaran y que ganara un opositor? Sí, mira, Panamá es un país que tiene como promedio de participación electoral más del 75%. Eso es muy alto, tomando en cuenta además que el voto no es obligatorio. En esta ocasión ha sido alrededor del 73%. O sea, la población panameña sigue saliendo a votar masivamente gracias a una combinación de compromiso cívico y de redes clientelares que sacan a votar a la población. Ahora, quisiera preguntarte, a veces se habla de la economía panameña en una comparación con la economía de los gigantes asiáticos, pero al mismo tiempo se habla de la desigualdad. ¿Cómo combatirla en un país tan desigual? ¿Qué es lo que se puede esperar del nuevo presidente? Bueno, esa es la gran paradoja panameña. Es el país que más ha crecido de América Latina en los últimos 10 años y es uno de los países más desiguales del mundo. Pero como te decía en una de las preguntas anteriores, aunque la desigualdad es el gran problema estructural del país y necesitaría cambios profundos, realmente la oferta política que se presentó durante estas elecciones no le ha ofrecido al país alternativas políticas para obtener grandes cambios. Lo que se está buscando es que el nuevo presidente administre la situación actual para ver si puede con eso administrar también la desigualdad y eventualmente superarla. Pero no se espera que haya cambios políticos y económicos profundos que reorienten al país hacia la superación de las grandes desigualdades que hay. Ahora, dependiendo del poder que alcance en el legislativo y esta alternancia en el poder, ¿qué se puede esperar en el tema de combate a la corrupción en Panamá? Bueno, mira que en el corto plazo, esa es una de las grandes expectativas que tiene la ciudadanía. El actual gobierno, digamos, perdió la oportunidad de hacer cambios institucionales importantes que incluyeran precisamente revisar la ley de contrataciones públicas. Se espera, y de eso depende también la cantidad de diputados que tenga el gobierno en la Asamblea Nacional. Eso está por verse. Se espera que este gobierno sí tenga un punto importante de su agenda, transparentar aún más la administración pública y dentro de eso pues tener una nueva ley de contrataciones públicas que haga que se cuide de mejor manera los recursos del Estado. ¿Qué podemos esperar del nuevo presidente en su participación de Panamá en parte del Grupo de Lima y del presidente frente a Nicolás Maduro, sobre todo por su historia política socialdemócrata, también con visos de izquierda? ¿Qué se puede esperar para Venezuela? Mira, hay pocas pistas al respecto. Uno de los temas que se discutió muy poco durante la campaña electoral fue precisamente la política internacional de cualquiera de los 7 candidatos presidenciales que hubo. Decir cualquier cosa en este momento sería especular mucho porque no hubo una posición clara de ninguno de los candidatos presidenciales. Pero no se esperaría que haya cambios, que haya un abordaje muy distinto al del actual gobierno, en el gobierno que va a estar entrando en los próximos meses. Te agradezco muchísimo este tiempo para la tarde de NTN 24. Gracias por esta explicación. A Harry Brown Araúz, politólogo, doctor en ciencia política. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Avanzamos con más temas. Las autoridades rusas investigan el incendio de un avión de Aeroflot, la aerolínea bandera del país, que forzó a la aeronave a hacer un aterrizaje de emergencia en el principal aeropuerto de Moscú. La maniobra, que no salió como se esperaba, dejó 41 personas muertas. Un rayo habría impactado la aeronave en pleno vuelo, según informó la tripulación. Los servicios de rescate hallaron este lunes las 2 cajas negras que podrían revelar las causas del siniestro.
Así quedó el avión de la aerolínea rusa Aeroflot, que se incendió con 78 personas a bordo. La aeronave acababa de despegar del aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, minutos antes del fatal suceso. El comité de investigación ha recuperado los cuerpos de 41 personas fallecidas. La Comisión Estatal y el Centro de Crisis están trabajando con los familiares de quienes murieron. Aunque las circunstancias exactas del accidente todavía se desconocen, el piloto aseguró que un rayo golpeó al aparato en el aire. El incendio de la aeronave obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Videos publicados en redes sociales muestran a la gente escapando en medio de las llamas. Los depósitos llenos de combustible y el violento aterrizaje habrían ocasionado la poderosa explosión. El gobierno ruso expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e impartió instrucciones para prestarles toda la asistencia requerida. En nombre de la Comisión Estatal y en el mío, quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y a los heridos en esta catástrofe aérea. Desde que comenzó a volar en 2008, este es el segundo accidente mortal que involucra a un Superjet 100, de acuerdo a la base de datos Aviation Safety Network. Los servicios de rescate hallaron este lunes las 2 cajas negras del avión. Según las autoridades, los trabajos para recuperar los datos pueden llevar entre 2 y 4 semanas. En esta parte del programa saludamos a Eddie Micheli, experto en aviación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joely, buenas tardes. Para empezar, es mucho más común de lo que se piensa que los rayos puedan impactar un avión, pero ¿cómo llegar hasta esta situación? Bueno, es muy raro que un rayo afecte una aeronave en el aire. Están diseñados prácticamente para absorber un impacto de rayos. Se pueden ver muchos videos en internet de aviones volando que rayos prácticamente impactándolos. Creo que tal vez haya afectado algún tipo de comando. En fin, es muy prematuro dar una hipótesis. Lo que sí debemos aclarar lo siguiente: esta aeronave se declaró en emergencia después de haber despegado, y hay algo que nadie lo dice, que cuando el avión, una aeronave, se declara en emergencia, pide autorización inmediata al controlador aéreo para que les limpie el tráfico por debajo y lo deje aterrizar. Este avión en particular, cuando estaba en aproximación para el aeropuerto, inexplicablemente el controlador aéreo le dice: dé una vuelta, un circuito nuevamente antes de aterrizar porque hay tráfico delante suyo. Increíble, inexplicable, y esto es una violación de los protocolos de la OASI, de la Organización Internacional de Aviación Civil. Es muy probable, tal vez, que si esta aeronave hubiese aterrizado en esa primera instancia, tal vez hubiesen salvado más vidas, no sé, pero vuelvo a repetir que esto de negarle autorización de aterrizaje inmediato a una aeronave declarada en emergencia es una violación y una ineptitud total y absoluta por parte de los controladores. Claro, gravísimo. Eso es lo que se puede decir por ahora. Sí. Y sería una cadena también de errores, porque si empezamos a revisar la información, por un lado, es cierto, Eddie, que eso lo están reportando ya sobre esta falta de apego a los protocolos para aterrizar la aeronave, pero también hay reportes de que el avión no estaba en llamas y primero aterriza, golpea, rebota y es ahí cuando viene el fuego. Tal vez una falta de pericia por el nervio, por la presión, por la propia emergencia, ¿o qué pudo suceder? Bueno, el video, ese video o esa situación que tú estás explicando, Joely, yo puse ese video en mi cuenta de Twitter personal, que es @Eddie747, lo tengo ahí y es otro ángulo totalmente distinto y se ve el avión aterrizando muy fuerte, rebotando, salta y en el segundo salto ahí es cuando se prende fuego la aeronave. Efectivamente, entró sin fuego. Fue una falla aparentemente técnica de controles, no sabemos. Y en lo que se refiere a la experiencia de los pilotos, pues es muy difícil dar una opinión y obviamente desde otro punto de vista yo sé que ellos hicieron lo posible para traer una aeronave que estaba sobrecargada, llena de combustible. Es muy difícil hacer un aterrizaje suave, normal, con una aeronave que está sobrepeso, estaba excesivamente sobrepesada la aeronave y en fin, hicieron lo posible, pero como se ve ese video desde otro ángulo,
ahí precisamente se van a dar cuenta que ese avión entró demasiado fuerte y el rebote fue realmente contundente. Ahora, también hay imágenes del interior de la aeronave y quisiera ser primero que nada empática porque no es justo hablar desde la comodidad de un set cuando el personal de vuelo está tratando con esta emergencia. Sin embargo, también es cierto que en los protocolos de evacuación del avión hay reportes que señalan que gente bajó con equipaje. En los protocolos para desalojar una aeronave tienen que lanzarse a esta especie de resbaladilla inflable para que la gente salga lo más rápido que puede porque ya había fuego en el interior del avión. ¿Eso qué tanto puede reducir el margen de maniobra, el margen de rescate de vidas humanas en una emergencia? Obviamente, Yoeli, los sobrecargos, la tripulación de cabina está entrenada para dar comandos a los pasajeros en caso de una emergencia, ya saben lo que les tienen que decir, pero es muy difícil, por no decir imposible, controlar individualmente a cada pasajero para que no quite su equipaje de mano y que lo saque. Recordemos que el avión estaba en llamas. El peor enemigo de un avión es el fuego y los segundos contaban. Cada segundo era realmente algo que tenían que aprovechar porque no tenían tiempo, se venía quemando la aeronave de atrás hacia adelante y una de las azafatas de las flight attendants pereció intentando abrir una puerta. Bastante mórbido la situación, pero cuentan que se quemó, pobre muchacha, y que en paz descanse, pero se hace en una evacuación lo que se puede hacer y ninguna evacuación va a salir perfecta 10. Es muy difícil, pero se hace lo posible dentro de la situación reinante. Claro, porque además del fuego, pues tenían ese humo con ese espesor negro que seguramente no se alcanzaban a ver ni la nariz, más la falta de oxígeno, más el propio nervio para desalojarlo. En este caso podría hablarse también de una cadena de errores, pero ¿qué hay de la parte técnica del avión? Si registró esta emergencia por el impacto de un rayo, el protocolo para aterrizarlo, ¿habrá fallado alguna parte técnica del avión que se le escapó de las manos a los pilotos y por eso sucedió lo que sucedió, o es estrictamente una falla humana? No sabemos, recién acaban de recuperar las cajas negras hace horas y vamos a esperar a que por lo menos haya un indicio o que se haga público algún indicio. Recordemos que en Rusia hay bastante hermetismo todavía y para que se sepan este tipo de cosas va a pasar tiempo o tal vez tengamos que escuchar por terceros, ¿no?, lo que sucedió. Pero las cajas negras son las claves para determinar exactamente qué sucedió en un accidente aéreo. Si es falla humana, si es falla mecánica. Es muy prematuro y quizás no profesional dar una hipótesis de lo que pudo haber pasado o si los pilotos estuvieron bien o estuvieron mal. Lo único que se puede decir es lo que se vio y la situación que han planteado. Hubo una emergencia a bordo, tal vez causada por un rayo, tal vez por cosas secundarias. Yo opino de que un rayo a una aeronave no le hace absolutamente nada más que daños mínimos. Y esto es, hay que esperar, realmente tendremos que esperar. Bueno, te agradezco, Eri Micheli, experto en aviación, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes. Avanzamos. Hay preocupación en la comunidad nicaragüense residente en Estados Unidos por la disposición del régimen de Daniel Ortega de poner control a las remesas superiores a los $500. Aseguran que se trata de una medida para poder identificar a manifestantes que han participado en las protestas antigubernamentales. En Miami, Paola Serna tiene la información. Adelante, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este anuncio del gobierno de Daniel Ortega tiene un impacto directo sobre entidades financieras y entidades no financieras que se dedican a el tema del envío de remesas. Básicamente lo que ha dicho el gobierno es que estos organismos deben compartir la información tanto del remitente, es decir, de la persona que envía el dinero, como aquella persona que lo está recibiendo en Nicaragua. Lo que ha hecho el gobierno es que toma esta medida para transacciones mayores de $500 y así controlar el tema
tema del lavado de activos. Sin embargo, hay preocupación ya que esto para algunos pudiera significar un seguimiento del gobierno de Ortega a los opositores y a aquellas personas u organismos que los ayudan desde el exterior. Una nueva medida de control del régimen. Los estamentos de seguridad del Estado están introducidos en todas partes en Nicaragua, y en este caso la OEF es la que controla y regula todo el sistema económico en Nicaragua. Pues está buscando cómo controlar, porque quieren saber quiénes envían la ayuda a los nicaragüenses que están padeciendo en Nicaragua, la ayuda también a los ONG, sobre todo. Ellos quieren controlar y saber de dónde está llegando esa ayuda. Por ese motivo, pues ellos están tratando de controlar más el dinero que entra a Nicaragua. Es una forma de represión más que está implementando ahora el gobierno. Ya no es simplemente que no pueden protestar libremente ni salir a las calles a expresar sus derechos, sino que ahora no pueden ni recibir dinero que manden los familiares. Entonces ya el mismo familiar va a tener temor de enviar porque el nombre de uno está puesto. Ya sea que lo mandes por Western Union o MoneyGram, siempre va a estar el puesto del remitente y al que se le va a enviar. Entonces es una forma de represión contra el pueblo, contra la economía que ya está baja, está cayendo día a día. Encima de eso el familiar no va a poder gozar del familiar que tiene acá que le puede enviar. Esa medida impacta no solo los envíos de dinero en efectivo, sino también las transferencias electrónicas, la venta de oro y de carros usados y nuevos. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Avanzamos. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en una gira por Washington, reitera que el régimen criminal que hay en Venezuela es insostenible y es una amenaza para la seguridad nacional de Colombia y de la región. La funcionaria hace un llamado a la Corte Penal Internacional a que asuma sus competencias porque ha habido múltiples violaciones de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro. Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez continúa con su agenda de alto nivel por Washington, donde está tocando los temas de la lucha contra las drogas, una gran preocupación para la administración de Donald Trump, también el tema de seguridad, el narcotráfico, la corrupción y, por supuesto, la crisis venezolana que está afectando a Colombia en este momento. Durante las horas de la tarde, la vicepresidenta se reunió con la vicepresidenta también del Banco Mundial, donde tocaron el tema de Venezuela, y la vicepresidenta llegó a pedirle más apoyo de parte de esta entidad, más recursos para lidiar con esta crisis y el éxodo de venezolanos, especialmente en la frontera entre ambos países, y para hablar cómo esto está afectando también la economía de Colombia. Muy importante para nosotros el apoyo del Banco Mundial en todo lo que hemos desarrollado, un programa para inversión en la frontera con Venezuela, es un programa para que se construya más infraestructura, para que se establezcan nuevas empresas, para que sigamos obviamente desarrollando proyectos que nos permitan dejar el narcotráfico atrás y que toda esa zona, por ejemplo el Catatumbo, tenga mejores condiciones de inversión, porque hemos dado de verdad condiciones que son muy atractivas y Colombia se está preparando para el día siguiente a que Venezuela tenga libertad y democracia. Esperamos que llegue muy pronto y sabemos que esos dos países nuestros juntos no nos va a parar nadie. Y en temas más locales a Colombia, la vicepresidenta aseguró que por ningún motivo el país debe permitir que aquellos que estuvieron presentes en la firma del proceso de paz en 2016 continúen con el narcotráfico, que de hecho el gobierno de Iván Duque está llevando a cabo ciertos procesos como una erradicación sin precedentes en esta lucha para continuar con la implementación del proceso de paz y que de hecho están esperando recibir el apoyo de la Corte Constitucional. Para nosotros es muy grave realmente que los miembros de la FARC puedan a estas alturas todavía dar el mensaje que puede seguir en el narcotráfico y que no les va a pasar nada, porque nosotros sabemos que a Colombia le pasa mucho si el narcotráfico sigue creciendo, y creció fundamentalmente por ellos, por la negociación con las FARC y por haber bajado la guardia en la erradicación y en la sustitución de cultivos. Entonces el mensaje tiene que ser contundente. Por ningún motivo Colombia debe aceptar que quienes estuvieron en ese proceso de negociación, después de haberse terminado el proceso, sigan en el narcotráfico y no les pase nada. Hay que aplicarles con todo el rigor la extradición.
Después de la reunión en el Banco Mundial, la vicepresidenta se movilizó a la Casa Blanca para reunirse con Ivanka Trump, asesora e hija del mandatario estadounidense Donald Trump, para tocar temas de empoderamiento y emprendimiento de la mujer. Esta es toda la información desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Vamos a hablar de otras noticias. La tasa de extinción de las especies del planeta Tierra avanza a un ritmo acelerado, de acuerdo con un estudio publicado hoy por Naciones Unidas. El análisis estima que hasta 1 millón de seres vivientes están en riesgo de desaparecer. La ONU atribuye la situación al impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, que lleva al límite la resistencia de los ecosistemas. Alejandro Rincón nos explica la noticia. Adelante, Alejandro. Hola, feliz tarde de lunes para todos. Durante los últimos 3 años, expertos de 50 países alrededor del mundo concentraron sus esfuerzos en trabajar en conjunto con el objetivo de hacer una evaluación sobre el impacto de la actividad humana en el planeta Tierra durante las últimas 5 décadas. El producto de ese esfuerzo es una radiografía que en esencia plantea un panorama sombrío sobre el futuro próximo que le espera a los ecosistemas alrededor del mundo. Y de allí en particular el siguiente dato: 1 millón de especies de seres vivos de los 8 millones que existen actualmente están en riesgo de desaparecer por cuenta del impacto de las actividades del hombre sobre los ecosistemas. A la luz de este informe, quienes fueron los autores del mismo entregaron la siguiente conclusión sobre lo que implica esa evaluación más allá del impacto propiamente dicho para los ecosistemas. La biodiversidad debe ser considerada como un asunto igualmente importante como el cambio climático. No solamente es un asunto ambiental, es un asunto económico, de desarrollo, de seguridad, social, moral y ético. El tiempo para actuar claramente es ahora. Otros de los argumentos planteados por este nuevo reporte indican que más del 40% de las especies de anfibios están a punto de desaparecer por cuenta de la explotación intensiva de los bosques tropicales. También el 33% de los arrecifes de coral están al borde de la extinción por esta misma razón, e incluso en las últimas décadas se han perdido 100 millones de hectáreas de bosques por cuenta de la intensificación, pero en los cultivos de ganado alrededor del mundo. A raíz de estas circunstancias, algunas de las principales entidades protectoras de la vida silvestre hacen la siguiente recomendación y llamado urgente a los gobiernos del mundo. Lo que hemos podido ver, lo que hemos podido constatar un poco conversando con los científicos ha sido que en cuanto al clima habrían soluciones del orden tecnológico para producir energías renovables. Debe haber una evolución comportamental finalmente en la sociedad humana, es decir, que hay que cambiar hábitos de consumo y casi que al mismo tiempo toda la economía. Esas declaraciones que ustedes acaban de ver del Fondo Internacional para la Protección de la Vida Silvestre apuntan a otro de los argumentos entregados por ese reporte de la ONU. A pesar de que el panorama es sombrío, todavía no es demasiado tarde para actuar. El objetivo de este reporte es, adicionalmente, hacer un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que emprendan acciones prontamente con el objetivo de que se protejan cada vez más los ecosistemas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Buena tarde para ti. Vamos de nuevo a la pausa aquí en la tarde. El regreso, el gremio educativo en Venezuela anuncia su plan de protesta y paros escalonados. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. A los que se suman a esta segunda parte del programa les damos la bienvenida a nombre de Idania Chirinos y de este equipo. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las cuentas de Twitter. Avanzamos con la información. El gremio educativo en Venezuela anunció el comienzo de un paro escalonado. Durante los próximos 2 días se realizarán asambleas entre la comunidad educativa y el jueves habrá marchas en las calles. Los maestros aseguran que han sido víctimas de amedrentamientos por parte del régimen de Maduro por reclamar mejores condiciones para los alumnos. En Caracas, Luis Laya tiene toda la información. Adelante. Hola, buenas tardes. La educación en Venezuela atraviesa una de sus peores etapas, de las más dramáticas de su historia. Los profesores aseguran que las condiciones no están dadas para ejercer la labor de docentes en el país y mucho menos para que los niños acudan a los colegios o los jóvenes a las universidades. No hay material con que aplicar la docencia, mucho menos alimentación en las escuelas, y los profesores están migrando. Señalan que los sueldos no alcanzan, son menos de $8 quincenales los que puede ganar un profesor. Esto no alcanza para vivir, mucho menos para mantener una familia. Esta es una carrera en peligro de extinción.
En crisis total está la educación venezolana. Los maestros ya no soportan las condiciones de trabajo y los alumnos no van a clases porque no tienen ni siquiera para comer. ¿Cómo un país sale adelante cuando la educación, que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, igual que la familia, está en peligro de extinción? Que los docentes ahorita no tienen a veces ni para pagar los pasajes. La crisis también es de los niños. Las madres no los pueden enviar al colegio porque no hay con qué alimentarlos, comprar uniformes o incluso pagar el transporte. Los niños a veces si no hay un poquito de comida en la escuela, las mamás le dicen a las maestras, mira, yo no lo mandé porque no tenía nada que comer y a veces en la casa consigo algo y en ese momento cuando consigo es que le puedo dar. Pero cuando no es un factor que los afecte es otro. Un día no tienen el alimento, pero otro día no tienen agua para lavar los uniformes, otros no tienen uniforme. Denuncian que la educación está en riesgo y el ministro Aristóbulo Istúriz lo que propone son planes políticos, sin dar respuesta a los verdaderos problemas. Una situación de catástrofe, del desplome del derecho humano en la educación. Nuestros planteles, nuestros centros educativos no se está desarrollando la pedagogía. Y no se está desarrollando la pedagogía porque no hay ni las mínimas condiciones, ni en el aula, ni en el plantel. Ante esto convocaron una paralización y acciones de protesta. Realizarán asambleas con la comunidad educativa que culminarán con una manifestación de calle el día jueves. Tiene que ver con la defensa al salario, que en este momento está totalmente pulverizado, desvalorizado, sino que también estamos defendiendo la educación. Una educación que en este momento el Estado venezolano no cumple con su función constitucional. Rechazan que se ha politizado la materia educativa. Se persigue a los maestros que reclaman o protestan ante la situación que viven. Incluso hay detenidos, profesores de universidades autónomas en Carabobo y Aragua. Llama la atención el caso de los profesores del Instituto Pedagógico de Rubio, a quienes le marcaron su casa con las iniciativas de un grupo subversivo y una cruz como señal de amenaza, amedrentamiento, intimidación. Los educadores del ARA tienen una demanda en los organismos jurisdiccionales de despido por participar en protestas públicas. Señalan que desde la dirección ministerial han ingresado a las escuelas personal político de Misiones e incluso del partido de gobierno, hasta a supervisar las actividades. Ahorita no hay un seguimiento de aquellos supervisores que verdaderamente iban a orientarte. Ahorita el supervisor es para amedrentarte, se identifica con el gobierno. Exigen al Ministerio de Educación que dé soluciones, pero no solamente a los profesores. No es una cuestión netamente salarial, también de condiciones. Ni siquiera los niños tienen con qué ir a las escuelas. Muchos están desnutridos, no hay alimentación. Y los que sí tienen con qué comer, no tienen con qué pagar el pasaje para llegar a sus lugares de estudio. Los profesores indican que la deserción escolar supera el 60%. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Gracias, Luis. Vamos con Víctor Márquez, profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted y muy amable por la atención al problema nacional y universitario. Profesor, dentro de las reuniones que van a hacer con su gremio previo a esta protesta que van a hacer el próximo jueves, ¿cuáles son los temas más importantes de la agenda, las peticiones que tendrían? Fíjate, lo más importante es entender que la problemática educativa que está viviendo el pueblo venezolano abarca a todos los sectores del sistema educativo y que tiene que ver con una política del Estado de destruir al sector educativo venezolano, de colocarlo al servicio de un proyecto político, y este proyecto ha venido destruyendo el sistema educativo. Todos los profesores, desde la primaria hasta el bachillerato, pasando a la universidad, estamos recibiendo un salario que no alcanza para vivir. El profesor que en este momento más gana, que es el titular de educación exclusiva, con doctorado y postdoctorado, no llega a adquirir el 10% del dinero para adquirir la canasta alimentaria. Eso significa 100.000 bolívares fuertes. Y 100.000 bolívares fuertes en este momento son apenas $20. Eso significa que el profesorado universitario en este momento está en condiciones de miseria. No le alcanza para el transporte, no le alcanza para la salud, los profesores están emigrando, las aulas están sin recursos para el funcionamiento y el presupuesto universitario está siendo enviado, no solo de manera deficiente, sino con un importante retraso. En este momento no hemos recibido los aportes para el funcionamiento institucional correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Eso implica que la universidad no tiene efectivamente
cómo administrar los recursos para poder poner en funcionamiento las diferentes actividades que le corresponden a la institución. Víctor, ¿qué porcentaje de los profesores del gremio estaría dispuesto o se va a sumar a este paro escalonado que ha convocado el presidente interino Juan Guaidó? Fíjate, la mayoría del profesorado universitario perteneciente a las universidades autónomas está absolutamente convencido que para salir de su problemática tienen que incorporarse a la paralización activa de actividades. Eso representa más o menos entre el 80 y el 90% del profesorado universitario. En el sector educativo o de la educación superior, los sectores vinculados con el gobierno nacional son cada vez de carácter más minoritario y no llegan a representar ni el 5% del profesorado. 80-90% de los profesores en Venezuela estarían dispuestos a sumarse a este paro debido a las situaciones en las que se encuentran. Y yo le quiero preguntar, de todas formas hay amenazas por parte de Nicolás Maduro, hay represión en las calles, ustedes denuncian amedrentamiento. A pesar de todo esto, ¿ustedes están dispuestos a hacer este paro? Sí, porque fíjate, nosotros venimos conversando en el pasado con el gobierno y lo que recibimos permanentemente fue una burla y el desconocimiento de nuestros derechos. Y la burla más importante y el atraco más importante se le hizo a la destrucción de las prestaciones sociales y a la desaparición de la contratación colectiva, cuando el gobierno nacional decidió imponerle a todos los trabajadores venezolanos una tabla salarial sin discusión y sin consulta, violentando los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso entendemos que el problema no es exclusivamente de carácter gremial, sino que el problema es fundamentalmente de carácter político. Solo saliendo del proceso de usurpación, los venezolanos en general y los profesores y los educadores en general podemos resolver la problemática de vida que estamos confrontando en estos momentos. Solo resolviendo la usurpación también se resuelve, por ejemplo, los casos que estamos escuchando, porque ustedes padecen con la pulverización de su salario, pero también están percibiendo que los alumnos no llegan porque no tienen dinero, porque no tienen agua, porque no tienen alimento y tienen que elegir entre alimentarse o ir a la escuela. ¿Solo resolviendo la usurpación se resuelve el problema educativo en Venezuela? No, efectivamente no, pero es el primer paso para poder salir del problema, porque es un proyecto político con unas determinadas características y con una intencionalidad. El salir de la usurpación nos permite generar un proyecto país totalmente distinto al que estamos viviendo en la actualidad. Fíjate, este es un gobierno que se llama de los sectores populares y obreristas. Bueno, este gobierno ha destruido la participación de los sectores populares en el campo educativo, porque para poder ir a la universidad o poder ir a estudiar a los liceos y a los colegios hay que tener recursos económicos, y la población que está siendo fundamentalmente afectada es el sector que pertenece a los sectores económicos con mayores deficiencias. Por ejemplo, las becas que da la universidad a los sectores más desfavorecidos de la población no alcanzan ni siquiera para comprarse café con leche. Ahora, ¿estarían dispuestos a llevar a este paro escalonado a un paro nacional? Decirle a Nicolás Maduro a través de esta acción de resistencia civil pacífica la situación que están viviendo ustedes y dejar de darle el respaldo? Sí, efectivamente, la protesta de los universitarios es el comienzo de lo que se llama la Operación Libertad y que tiene como fin el acabar con la usurpación. Los profesores estamos comprometidos con ser los iniciadores de esta protesta de carácter pacífica, pero en el entendido de que paulatinamente se irán sumando otros sectores del mundo gremial y del mundo sindical. Así, por ejemplo, el día de mañana se reúne el sector de enfermería de la región capital y allí van a tomar la decisión de incorporarse junto con nosotros paulatinamente a la suspensión de actividades, y si es necesario, porque el régimen todavía no ha salido, bueno, tendremos que convocar al paro nacional de actividades como una medida para salir de la usurpación. ¿Esto ya lo tienen platicado, ya lo tienen adelantado? Sí, eso se ha venido conversando en la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que está constituida por todas las organizaciones y todas las federaciones sindicales existentes en el país, con gremios y sindicatos independientes. Eso forma parte de la planificación que está en curso y que por eso mañana hay una reunión del sector de la enfermería en la región capital. Pero esta misma situación se está produciendo en diferentes regiones del país, donde los gremios y sindicatos que hacen vida en cada una de las regiones de Venezuela están discutiendo cómo se incorporan
a este proceso paulatino de paralización de actividades. Pero vienen entonces horas críticas en Venezuela, porque hablamos del gremio de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, del personal de transporte, de energía. Es decir, poco a poco se suma más cantidad de gente, más gremios, más volumen que le dicen no a la usurpación. Vienen horas críticas. Eso es correcto. No entendemos que esto va a incrementar la represión por parte del régimen, que las medidas persecutorias van a ser mayores, que las detenciones se van a incrementar, pero bueno, como lo que estamos luchando es por rescatar nuestras condiciones de vida y rescatar la libertad y la democracia en Venezuela, eso forma parte de los riesgos que los ciudadanos que ocupamos cargos de dirección tenemos que correr para salir de la usurpación. La población venezolana en general está activada, los sectores gremiales y sindicales estamos dando un paso al frente y en el momento oportuno y que lo considere el presidente interino Juan Guaidó, bueno, convocaremos a la paralización total del país para provocar el fin de la usurpación de Nicolás Maduro. Independientemente de la fuerza, del volumen, de la importancia del movimiento, de la resistencia que están haciendo en las calles, ¿en algún momento ustedes se llegan a sentir solos frente a una tanqueta, frente a un arma de fuego? Bueno, la soledad es un problema que tiene que ver con la forma como uno percibe la lucha. En este momento nosotros nos sentimos profundamente acompañados, entre otras cosas, por la comunidad internacional, que por fin entendió el drama que está viviendo la sociedad venezolana. Nos sentimos acompañados porque todos los sectores estamos unificados, bueno, luchando con un mismo objetivo. El gremio médico, el de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores del área de la construcción, es decir, todos los trabajadores estamos convencidos en este momento y representamos más del 80% de la población venezolana, los que queremos salir de este gobierno que ha destruido al país y que ha destruido las condiciones de vida de la población. Es Víctor Márquez, profesor, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El Parlamento Latinoamericano manifestó beneplácito por la declaración del Grupo de Lima y de organizaciones internacionales que condenaron el uso de la fuerza por parte del régimen venezolano contra manifestantes. Miembros del Parlatino aseguran que Nicolás Maduro está más acorralado que nunca. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. O se detenga la violación. El presidente del Parlatino, Ángel Medina, considera que es necesario detener la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Además, denunció que cada día que permanece Nicolás Maduro en el poder se traduce en hambre y miseria. Todos los videos que vimos en redes sociales, todas las imágenes que vimos la semana pasada, da muestra de cómo, sin ningún sentido, sin ningún apego a la Constitución, sin ninguna capacidad de entender al otro, fuerzas parapoliciales sigan arremetiendo contra los civiles desarmados. La visita de Michelle Bachelet a Venezuela como representante de los derechos humanos es vital para detener a los grupos paramilitares que operan en la nación suramericana. Venga a Venezuela para ver si con su presencia aquí logramos poco a poco ir desinstalando ese cuerpo parapolicial que significan colectivos y cuerpos paramilitares que están arremetiendo contra todos los venezolanos. A Turquía y a Rusia los invitó a retirar el apoyo al régimen madurista que no puede sostener su palabra y que la salida es apoyar a un gobierno democrático. Tanto a Rusia como a Turquía, que han tenido posiciones claramente de apoyo a quienes lamentablemente hoy están en el poder, que todos esos esfuerzos son en vano. Que todos esos esfuerzos no van a resultar ni en un negocio petrolero, ni en un negocio económico, ni en un negocio de ningún tipo, porque quienes hoy están lamentablemente en el poder no lo pueden garantizar. En cuanto a los militares que apoyaron al presidente interino Juan Guaidó, el diputado Medina indicó que todos están resguardados en sedes diplomáticas. Efectivamente, muchos de estos funcionarios se han resguardado en sedes diplomáticas, muchas de ellas con la posibilidad de asilo extraterritorial, como son las embajadas o sedes diplomáticas latinoamericanas, otros tantos en sedes diplomáticas europeas, de las cuales no goza la calidad de asilo extraterritorial, pero que en todos los casos son mecanismos de protección internacional reconocidos por el mundo. Desde la Asamblea Nacional también se buscan los mecanismos para garantizar la tranquilidad de los militares venezolanos que se encuentran en Cúcuta. El diputado Ángel Medina también aseguró que desde el Parlamento Latinoamericano se está trabajando para administrar justicia sobre los 5 asesinatos que se registraron la semana pasada en medio de las protestas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24.
Otro golpe a los medios de comunicación en Venezuela. Hoy se anunció el cierre de la emisora La Megahertz 96.5 FM en el estado Apure, al suroccidente del país, propiedad de un diputado de la Asamblea Nacional. Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, el organismo del régimen que materializa la censura, ingresaron a los estudios y apagaron sus transmisores. Este no es el primer caso en días recientes. Según datos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, desde el martes 30 de abril, día del arranque de la denominada Operación Libertad, se registraron 11 hechos de agresión a la libertad de prensa. 12 trabajadores de la prensa fueron víctimas de distintos tipos de violencia y 5 reporteros resultaron impactados por perdigones. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy cordial. ¿Cuál es la última información que tenemos al respecto del cierre de esta emisora? Bueno, el cierre de esta emisora se produce básicamente después de una visita de CONATEL. CONATEL es el órgano regulador venezolano, es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que tiene atribuciones en el ámbito técnico y por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión también aplica sanciones desproporcionadas vinculadas al tema de contenidos, ¿no? Básicamente llegaron a la estación, muchas veces se llevan parte de los equipos y sacan a la emisora fuera del aire, y solo la semana pasada también ocurrió con una emisora en la zona del oriente del país, una emisora también fue sacada del aire. La semana pasada se sacó del aire una emisora con más de 80 años como es Radio Caracas Radio, RCR. Es decir, es una política que se está implementando y además nosotros hemos recibido información de que CONATEL ha enviado numerosas exhortos o cartas en las que le dicen a la emisora, por favor bajen el contenido, no sigan diciendo estas cosas, es decir, estableciendo mecanismos de censura que sin duda reducen muchísimo la posibilidad de liberación de temas de interés público en la esfera venezolana. Pero entonces hay una advertencia y evidentemente después la ejecución de si transmiten lo que está sucediendo en Venezuela, si reportan los hechos noticiosos, definitivamente lo sacan del aire. Efectivamente, pero no solo eso, sino que también hemos recibido información, como ustedes saben, en días pasados y en muchas zonas de Venezuela todavía hay apagones, es decir, ciudades que tienen 4, 6, en algunos casos 24 o 36 horas sin electricidad, y prohíben a las estaciones de radio, que pueden hacerlo, realizar operativos en relación a qué es lo que está ocurriendo con esto, y eso por supuesto aumenta el nivel de desinformación para cosas muy concretas, ni siquiera para cosas muy concretas de la vida cotidiana, no con dimensiones asociadas al tema político. También han prohibido a las estaciones de radio y de televisión hacer operativos especiales para situaciones de ese tipo, ¿no? Además, evidentemente, de que llegan a la sede del medio de comunicación, se registra un amedrentamiento, se registra el hecho de que les roben cosas, les quiten cosas, todo esto en un marco de ilegalidad ejecutado por la CONATEL. Bueno, exactamente, se llevan los equipos, se llevan el transmisor o los enlaces o algunos equipos sustanciales para que efectivamente no puedan seguir transmitiendo, ¿no? Y eso lo hace CONATEL. Son medidas absolutamente arbitrarias, discrecionales. Más del 80% del espectro radioeléctrico en Venezuela no tiene los títulos y acreditaciones en regla porque CONATEL no lo ha hecho. Y eso hace que facilita pues, que haya este tipo de decisiones arbitrarias. Es un escenario muy duro el que están enfrentando tanto la sociedad venezolana como los medios para poder informarse acerca de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en la calle, en las dinámicas de concentración o en las movilizaciones, o cuáles son las opiniones que pueden tener personas de la sociedad venezolana acerca de lo que está pasando. Eso es muy difícil verlo por medios tradicionales venezolanos. Carlos, nos decías que CONATEL envía cartas pidiendo, entre comillas, no hablar de ciertos temas. De todos estos medios que ya salieron del aire por haber transmitido información que estaba sucediendo, quisiera hacer y ver la otra cara de la moneda. De todos los medios que llegan a recibir este tipo de amenazas, ¿cuántos deciden dar un paso atrás y dejar de transmitir o no hablar de ciertos temas precisamente por el temor a perder
el medio de comunicación o perder la vida de alguno de sus reporteros o registrar algún tipo de maltrato por parte de la CONATEL? Lo que pasa es que eso es muy difícil de documentar, ¿no? Porque ¿qué ocurre? El medio recibe la carta y el medio no hace pública la carta. Lo que uno sí puede documentar es que no hay, por ejemplo, Juan Guaidó no ha sido entrevistado por ningún medio radioeléctrico venezolano. Es decir, tú dices, este tema está censurado, este tema no existe, no se puede hablar de este tema, no se puede conocer cuál es la opinión de Juan Guaidó. Los venezolanos no la pueden conocer, no pueden saber qué es lo que propone, cuáles son sus argumentos. Eso no es posible verlo en la radio ni en la televisión. Hay que decir que los periódicos venezolanos han desaparecido en los últimos 4 años 70 periódicos, especialmente medios regionales, entonces los periódicos son cada vez más medios más escasos. Entonces, la autocensura o el miedo se ha instalado especialmente en los medios radioeléctricos y la gente se está informando es a través de Internet. Carlos, ahí también, perdón. Sí, lo que pasa es que me llama mucho la atención la información que nos estás dando. Ningún medio de comunicación ha entrevistado a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que ha sido reconocido por 50 países. ¿No ha habido un medio que solicite la entrevista por miedo a la censura? ¿No ha habido un medio que haya hecho la entrevista por miedo a esta censura? ¿No ha habido un medio que no la haya transmitido? ¿O cuál es la etapa en la que se ha quedado? No, evidentemente algunas entrevistas estaban anunciadas y después ese programa dejó de salir. No, en ninguna radio ni ninguna televisora ha podido entrevistar a Juan Guaidó en Venezuela. ¿Cómo es posible enterarse de lo que dice? Bueno, a través de transmisiones que se conocen a través de las redes sociales, como plataformas como YouTube o medios digitales que lo han entrevistado, o en algunas ocasiones que ha establecido relación para hacer entrevistas con periodistas venezolanos o artistas venezolanos que tienen numerosos seguidores. ¿Qué pasa cuando Juan Guaidó anuncia que va a tener una intervención en una plataforma como YouTube? Se bloquea la plataforma. O decide transmitir como YouTube, pero también se decide grabar la entrevista y colocarla en un repositorio de audios en Internet, se bloquea el repositorio. Es decir, y después cuando va a haber una cadena o cuando se va a anunciar una cadena del presidente de Nicolás Maduro, pues mira, inmediatamente esas actividades se reactivan. Entonces tú tienes ahí una situación en la que efectivamente hay una política deliberada para que Juan Guaidó, como presidente interino, como presidente de la Asamblea Nacional, no es escuchada, su voz no es escuchada en Venezuela por los medios tradicionales como radio y televisión, entonces solo es posible verlo a través de redes sociales o a través de medios digitales que han podido entrevistarle. Carlos, ahora dices, el miedo se ha instalado en los medios de comunicación. ¿De qué estamos hablando en términos de autocensura? Sin hacer un juicio de los medios y los periodistas, ¿cuál es la realidad entonces de la autocensura en Venezuela? ¿Cuáles son los efectos? No, los efectos son un ecosistema de medios tradicionales que no actúa con libertad, que tiene mucho temor a las consecuencias. Tú me preguntabas al inicio de esta conversación por las emisoras que habían sacado del aire. Eso tiene una consecuencia en esa emisora que sacan del aire, pero también tiene una consecuencia en las que todavía están activas, que piensan, oye, esto me puede ocurrir a mí, yo también puedo estar fuera del aire. Entonces hay un equilibrio entre la voluntad de seguir informando y tratando de informar con enormes dificultades, y hay algunas emisoras que sí lo hacen, pero que también, incluso algunas de ellas reconocen, no podemos informar en este momento por las limitaciones que tenemos. Entonces, las consecuencias son un ecosistema de medios audiovisuales de profundas restricciones y una sociedad que está utilizando otros mecanismos para informarse. Eso explica, por ejemplo, que la semana pasada hayan bloqueado a CNN en español, en inglés, porque ya en español lo sacaron en el 2017, este canal fue sacado en el 2014, pero sacaron a la BBC en inglés porque ofrecían imágenes sobre la situación venezolana, entonces la gente buscaba allí una grieta por la que enterarse de lo que estaba ocurriendo, aunque a lo mejor no entendía el idioma, pero veía las imágenes, trataba de auxiliarse con alguien que supiera algo del idioma, porque la sociedad venezolana está ansiosa de buscar información y las busca por todas las vías que tiene a su mano. ¿El Internet es lo único
que se salva del guante de la censura del régimen de Nicolás Maduro? ¿Esa es la única vía que tienen los venezolanos para acceder a la información? Es la única vía, pero una de las cosas que se ha registrado son, como te decía, los bloqueos de plataformas cuando hay momentos en los que se sabe que va a haber una rueda de prensa, por ejemplo, de Juan Guaidó, o cuando hay momentos de convulsión social o movilizaciones en las calles también. Entonces, sí resulta interesante. La gente entonces lo que utiliza son redes como WhatsApp u otras herramientas para hacer circular la información. Y lo que resulta interesante es que a pesar de todas esas restricciones, por ejemplo, el fin de semana hubo enormes movilizaciones en más de 65 ciudades. Entonces tú dices, aquí hay una sociedad que está generando una suerte de anticuerpo para tratar de acercarse y obtener información, y por supuesto la principal plataforma para la difusión y búsqueda de esa información está siendo Internet, con las limitaciones y restricciones tanto de calidad, velocidad. Venezuela tiene una velocidad muy mala para la conexión a Internet, y por supuesto también las intromisiones por parte del Estado venezolano, que también está censurando o bloqueando determinados portales, ¿no? Vemos que la violencia se ha vuelto más escalonada, va creciendo, va elevando su nivel contra las protestas. También vemos que la censura se está agravando. ¿Tú crees que se pueda llegar al grado de bloquear la señal de Internet, la participación de las redes sociales, la vida de Twitter, de WhatsApp, de todas estas redes sociales que están permitiendo hacer ese ecosistema de comunicación para la gente? Lo que pasa es que eso implica bloquearlo también para los partidarios del gobierno. Entonces, también esas son las plataformas mediante las cuales el gobierno articula su tejido, pequeño, grande, lo que sea, lo utiliza también. Es decir, el gobierno posiciona todos los días etiquetas en redes sociales, trata de articular y enviar información y coordinar acciones a través de redes sociales como WhatsApp y otras más. Entonces es como un nivel en el que el grado cero de bloquear todo esto significaría que ellos también estarían afectados. Sin duda hay un escalamiento de la represión al conjunto de la sociedad venezolana y un aumento de la represión en el caso de los periodistas. Yo nada más te voy a dar un dato adicional. Nosotros monitoreamos esta situación. El año 2018 se produjo poco más de un caso cada día en la que había ataques o restricciones a la libertad de expresión. En lo que va de este año, el promedio es el doble, por encima de 2. Quiere decir que está aumentando el número de casos, está aumentando también la intensidad. Si vemos las últimas agresiones a los periodistas, algunos han sido víctimas, por ejemplo, de perdigonazos a muy corta distancia, le han robado los equipos. Es decir, hay un escalamiento no solo en el número de casos, sino en la intensidad de las agresiones y de los ataques a la libertad de prensa en el país. Te agradezco, Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, por estos minutos para la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a una pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Por seguir con nosotros, avanzamos con la información. No llegamos para hacer monedita de oro. Esa fue la particular respuesta que dio el presidente de México a las multitudinarias marchas que el domingo se llevaron a cabo en contra de las políticas de su gobierno. El jefe de Estado afirmó que respeta las movilizaciones y el debate de las ideas. Ayer cientos de personas salieron a las calles para exigir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. La movilización fue la primera gran protesta contra el jefe de Estado en la capital desde que asumió el cargo hace 5 meses. Para estar de adornos. Y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Queremos llevar a cabo la transformación del país. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Como nos costó tanto y padecimos de represión, por eso sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten
Ese es mi punto de vista. Los respeto mucho. Saludo a Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un gusto tenerte por acá. Gracias a ti, Joely. Para mí es un privilegio. Un fuerte abrazo a todos. Fernando, me gustaría que le diéramos contexto a las protestas en México, porque son habituales. En la Ciudad de México, sobre todo, es una cosa de todos los días. Realmente, ¿cuál es el nivel de protesta? ¿Qué tanto es el malestar real de la gente, de los mexicanos, en una protesta como esta que se registró ayer? Bueno, sí ha crecido, hay un desgaste del gobierno y se dio a conocer una encuesta de Consulta Mitofsky, que es una empresa reconocida, y la conclusión de Roy Campos, que es quien lo encabeza, dice: se acabó la luna de miel. Todavía tiene el presidente un importante apoyo, el 60% de los mexicanos lo respalda, pero ya no estamos hablando de cerca del 80% como sucedía hace tiempo. Y el desgaste es que el presidente generó amplísimas expectativas, hablaba prácticamente de un cambio providencial y polarizó mucho a la sociedad. Qué bueno que hoy habló con mucho mayor sensatez, más tranquilo, más moderado, pero sus ataques a la prensa, a quienes discrepan, pues se ganó una fama en México y en el extranjero, y salieron la semana pasada distintos textos en la prensa internacional que hablaban de la intolerancia del presidente hacia la crítica, y quizás eso lo hizo que hoy fuera un poco, pues digamos, menos intolerante, que al contrario, saludar a la manifestación. Eso me parece bien. No fue lo mismo que sucedió con sus seguidores, que desde muy temprano descalificaron las protestas, incluso con elementos clasistas y racistas, porque decían que era gente blanca gente blanca y fifí, es una forma de decir gente rica y blanca la que protestaba, y creo que pues no es precisamente algo que hable bien, generando pues odio clasista o racista hacia quienes se manifiestan. Pero bueno, la verdad es que el país no va bien. Insisto, el presidente prometía cambios milagrosos que ya decretó que estamos en la cuarta transformación, a la altura de lo que sucedió en la independencia, la reforma, la revolución, y que esta es la cuarta y la gran transformación mexicana, lo dio por decreto. Y la verdad es que acabamos de padecer el primer trimestre más violento del siglo. Nunca habíamos tenido tantos muertos en el primer trimestre de un año como ahora, desde que se tiene registro. El crecimiento es una decepción. Si bien creceremos al 1%, es decir, nos va a ir en el primer año de Andrés Manuel peor que en el peor año de Peña Nieto, y eso que con Peña Nieto hubo puro crecimiento pues magro y prácticamente marginal. Bueno, estamos peor. La inflación ya se está sintiendo, el desempleo, tenemos la mayor tasa de desempleo en el lustro. Entonces, Fernando, pero él presidente... incluso dice que con esas cifras es como la herencia maldita, que es lo que le dejaron los gobiernos anteriores. Pero ¿qué tanto de verdad se ha disparado este nivel de desempleo, la incertidumbre económica, debido justamente a la postura que ha reflejado López Obrador? Sí, claro, es que los inversionistas no tienen confianza cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay certeza legal. El principal proyecto de infraestructura del sexenio anterior era un aeropuerto moderno, y decidió el cancelarlo sin ninguna base legal, ya firmaron los contratos, etcétera. Y además lo hace cuando había inversionistas que estaban dispuestos a asumir el costo de manera privada, es decir, ya no nos iba a costar concluirlo. Y lo hace a nombre de un proyecto cuya viabilidad aeronáutica está en cuestión. Y hay importantes organismos internacionales que dicen que ahí no va a poder, en Santa Lucía no se va a poder operar simultáneamente con el de la Ciudad de México, e incluso hizo una ceremonia para conmemorar el inicio de los estudios, es decir, ya decidió que iba a ser un aeropuerto sin tener los estudios, y eso pues es despilfarro de recursos públicos, y el despilfarro de recursos públicos también es corrupción. Entonces hemos visto que, y bueno, una cosa que generó una tremenda inconformidad es que con un memorándum, con un memorándum escrito a sus
a sus miembros del gabinete, a secretarios del gabinete, les pidió no cumplir con la Constitución, como si esa fuera una de sus facultades, pues más bien una facultad dictatorial que no existe, ¿no?, en la Constitución. Entonces, ese tipo de desplantes autoritarios le ha generado pues una molestia en un sector de la población que decidió marchar. La convocatoria se hizo en redes sociales, entonces fue muy espontánea, muy horizontal. Algunos sí pedían la renuncia del presidente, pero fueron los menos. La mayoría cuestionaban pues la desunión y polarización desde la presidencia, o tomar decisiones por intuición, en desprecio de la técnica, sin estudios. Por ejemplo, el Tren Maya va a pasar por 2 reservas de la biosfera y no tiene ni siquiera estudios de impacto ambiental. No ha consultado a los pueblos indígenas cuando firmamos el convenio de la OIT, en cuyo artículo 169 obliga a consultar a los pueblos indígenas. Bueno, eso no se ha hecho y bueno, ha generado pues una polarización en el país un poco fuerte. Por eso yo celebro que hoy lo haya tomado con más calma, no así sus seguidores, pero bueno, él al menos lo haya tomado con más calma, con más tolerancia. Sí. Que bueno, porque no va a ser la última marcha, seguramente esto irá creciendo, porque el país no va por buen camino. Las promesas que hizo en campaña no cumplió, y tienes toda la razón, le está echando la culpa a los gobiernos anteriores, aunque previamente había dicho que recibía el gobierno, el país en buenas condiciones, pero cuando las cosas no le empiezan a salir, pues tiene que culpar a alguien, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que ya asuma su responsabilidad. Te doy un caso. En los hospitales hay una escasez una escasez terrible de medicamentos contra el cáncer. Muchos niños no tienen sus medicamentos contra el cáncer en los hospitales, y hay un problema de retrovirales para los enfermos de VIH. Y la reacción del gobierno fue culpar a las administraciones pasadas. Puede ser que tenga razón, pero tiene la obligación de que esas personas tengan los retrovirales, tengan las medicinas contra el cáncer, porque el cáncer mata. Entonces imagínate el apremio de las familias frente a eso, ¿no? Ha habido despidos masivos del gobierno federal. Entonces mucha gente se quedó pues sin trabajo de la noche a la mañana y les obligaron a firmar sus renuncias para no cumplir con las obligaciones laborales, sí, pagarles completo su liquidación. Y eso pues ha generado también un descontento. Como se dice, hay muchos damnificados con las decisiones del nuevo gobierno, y la verdad es que no, la perspectiva no es alentadora. La inflación, tuvimos la mayor inflación en el último lustro, ¿no?, la que estamos padeciendo. Entonces, ahora sí que prometió el paraíso de manera instantánea, y lo que estamos teniendo pues es el purgatorio, ¿no?, cuando no el infierno. Ese es el análisis que hace Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias, Joely, quedo a tus órdenes. Un saludo hasta Colombia. Hasta luego. Vamos a una pausa. Al regreso, Avengers Endgame sigue rompiendo récords. Ya volvemos.